7:11, avanza nuestra agenda informativa y tenemos en línea al señor ministro de Hacienda, el doctor José Manuel Restrepo, quien nos atiende esta hora en la hora de la verdad. Buenos días, ministro. Muy buenos días, un saludo un saludo también a Sergio. Muy grato estar aquí en la hora de la verdad. Pues hombre, muchas gracias por atendernos en estos momentos cruciales para su carrera como ministro de Hacienda. Pues usted ha logrado impulsar una reforma tributaria después de una enorme tormenta que se desató por la anterior, por la de su antecesor, y bueno, pareciera que esta con consenso amplio nacional y por buen camino, porque lo que le queda es simplemente en unos minutos la conciliación de ser votada tanto en Cámara como en Senado. ¿Cómo le terminó de ir con la reforma? Bueno, reforma que usted presentó con 35 artículos y que terminó con un poco más de 60. Sí, yo creo que lo primero es que este esfuerzo del proyecto de inversión social es un esfuerzo que se ha construido con muchos actores del país. Se ha construido con los actores políticos, se construyó con los actores sociales, con líderes juveniles, con los actores regionales, con beneficiarios de programas sociales, y en un diálogo con muchos, poder construir una iniciativa que fue presentada efectivamente con 35 artículos, en donde hubo un debate largo, complejo, entre otras, además porque tuvimos que revisar más de 600 proposiciones una a una. Dedicamos casi mes y medio a ese propósito. Después el Congreso presentó una ponencia, primer debate, con 55 artículos, y esa se fue ajustando para el segundo debate con 6 artículos adicionales para un total de 61, que fue la que se presentó a las plenarias de Senado y Cámara y que fue aprobada con una amplísima mayoría, al igual que en las comisiones terceras y cuartas. Un proyecto que responde a los principios que dijimos desde el primer momento. No afecta a la clase media, no afecta a las clases vulnerables, no toca el IVA, no se mete con el tema de los pensionados, en general no afecta a las personas naturales, y que lo que hace es que construye la iniciativa con base en el sentido solidario y de grandeza del sector empresarial, que levantó la mano a decir: aquí estamos listos a contribuir para ese propósito de sostenibilidad social y de sostenibilidad fiscal. El proyecto de ley de inversión social es sin duda una propuesta que tiene como acento atender a los más vulnerables, lograr la sostenibilidad de las finanzas públicas y lograr también reactivación económica. Ministro, buenos días. Aquí Sergio Helt. Me gustaría preguntarle si es suficiente lo que se espera recaudar con esta reforma. Se habla de entre 15 y 17 billones de pesos. El hueco fiscal es obviamente mucho más grande que esto, pero ¿cree usted que es suficiente? ¿Se necesitan más esfuerzos en el mediano plazo? ¿Cómo queda el país en materia fiscal con esta nueva reforma tributaria? Lo que hemos señalado aquí y en el marco fiscal de mediano plazo, Sergio, es que esta propuesta logra varias cosas. Primero, reduce el déficit fiscal al orden de un 2.7%, genera superávit fiscal primario entre el 2024 y el 2025, o sea, la diferencia entre ingresos y gastos de la nación sin incluir gastos de interés, y reduce el nivel de deuda pública hasta estabilizarla entre un 61 y un 62%. Con eso se logra lo que queríamos: ajuste gradual, ordenado de las finanzas públicas. Si se quisiera algo adicional, pues habría que en su momento ver qué se necesitaría y ya sería una decisión del siguiente gobierno la decisión que tendrían que tomar para ese propósito. Ministro, me gustaría preguntarle también, a propósito de reformas, pues está el tema de la austeridad, algo en lo que se ha insistido mucho desde Palacio, en lo que usted ha insistido mucho. Ya vemos que se anuncia el recorte de unas consejerías presidenciales, pero faltan herramientas para poder hacer aún un recorte mayor en el Estado colombiano, en el gasto del Estado colombiano. Aquí hay un esfuerzo que va a llegar a ser del orden de 1.9 billones de pesos. Un esfuerzo que está relacionado con control de gastos de adquisición de bienes y servicios, que ya se incluye incluso en el presupuesto general de la Nación del próximo año, en control de gastos de viáticos, de papelería, de impresión, de publicidad, en un avance también en control de gastos de arrendamientos, entre otros temas. Y ya, como usted lo acaba de decir, se toman decisiones en concreto, como por ejemplo de las consejerías presidenciales. Creemos que este es un esfuerzo viable sobre la base de la inflexibilidad propia del presupuesto general de la Nación. Sin embargo, todo lo que se pueda lograr en materia de austeridad en el gasto público, sin ahorcar la reactivación y el crecimiento de la economía, siempre será bienvenido. Algunos
mirábamos con cierta angustia el tema de que inclusive un sector de la oposición, pues dadas extraordinarias al presidente de la República para poder eliminar, fusionar algunas entidades del Estado. ¿Se intentará en algún momento tener poder especial por parte del presidente, poderes extraordinarios para poder eliminar algunas entidades del Estado y hacer un poco más fácil el proceso de adelgazamiento de las entidades públicas? En principio, nosotros con las atribuciones que tenemos actualmente podemos tomar muchas decisiones en revisión de niveles de eficiencia, optimizar todo lo que es la gestión pública. Vamos a seguir ejerciendo ese propósito y creemos que con el artículo de austeridad en gasto público que contempla este proyecto de ley, pues también se puede trabajar en esa dirección. Ministro, algunos sectores de los que han estado marchando en Colombia desde el mes de abril anuncian nuevas movilizaciones para el próximo 28 de septiembre a propósito de la aprobación de la reforma tributaria. ¿Qué le dice usted a esos sectores que aún siguen marchando en contra de reformas, bueno, de la cual anuncian las marchas, aún sin conocer ni siquiera el texto conciliado de la reforma? ¿Cuál es el mensaje que le envía usted a esas personas como los de la CUT que hacen estos anuncios de nuevas movilizaciones para el próximo 28 de septiembre? Yo creo que lo más importante es que este proyecto de ley de inversión social, si algo tiene de corazón, de esencia, de alma, es el apoyo a los más vulnerables, a más de 29 millones de colombianos con programas sociales que se han diseñado o que ya están en marcha. Luego, yo creo que aquí uno no se puede oponer a la matrícula cero o gratuita en educación superior como política de Estado. ¿Cómo se va a oponer uno a que 14 millones de colombianos se puedan beneficiar de un programa como Ingreso Solidario, que es una renta básica de emergencia? ¿Cómo oponerse a que haya un subsidio al empleo para los jóvenes y un incentivo, al empleo para los jóvenes, un incentivo para que las mujeres puedan tener oportunidades laborales nuevas, o que haya un subsidio a la nómina para el micro y el pequeño empresario? Yo creo que oponerse a eso es oponerse a la gran mayoría de colombianos, a 29 millones de colombianos que hoy están urgidos de atención social, porque si no hay estabilidad social, claramente no hay reactivación económica. Yo lo que creo es que este es un momento en donde tenemos que estar todos con la convicción de que nuestra prioridad es cómo atender a aquellos vulnerables aún del impacto de la pandemia, y lo que hace este proyecto de inversión social es justamente eso. No tiene ningún otro propósito distinto a acompañar la sostenibilidad social, lograr también sostenibilidad fiscal de las finanzas públicas, que genera atracción de inversión y también contribuye a generar empleo y contribuirá a que Colombia crezca con empleo en los próximos años. Ministro, y hubo unas voces de alerta que se lanzaron desde el mismo gobierno. Su compañero, el doctor Emilio Archila, el consejero presidencial para la estabilización, aseguraba que la reforma tributaria tenía un pequeño problema, y era que parecía le ponía palos a la rueda a programas de desarrollo con enfoque territorial en los territorios PEDED, que en la actualidad realiza en 170 municipios del país. ¿Es cierto que hay algún artículo que pueda afectar esas obras? No, para nada. Lo que hay aquí es, por el contrario, un propósito de reactivación en cómo fortalecer un instrumento probado, que es el de obras por impuestos, que claro que tiene un propósito de acompañar los municipios PEDET, pero aquí lo que se busca es seguramente darle más, robustecerlo activamente, generar incluso una dinámica mayor de ese que ha sido un instrumento probado en zonas vulnerables, en zonas de pobreza, en zonas carentes de necesidades de infraestructura. Pero claramente se seguirán siempre atendiendo las necesidades de los municipios PEDED, así como otros municipios que están en situación de pobreza y de carencia. Se trata es de fortalecer instrumentos que han sido exitosos como este. Ministro, una última pregunta antes de despedirlo, porque sabemos de sus compromisos. Me gustaría preguntarle, esta reforma, como tantas otras en el país, contiene el ingrediente de la normalización tributaria, esta amnistía fiscal para quienes pues tienen dinero que no han declarado, y bueno, amnistías que han dado buen resultado en los últimos años aparentemente. ¿Qué se espera de esta normalización tributaria que contiene esta nueva reforma que ha sido aprobada por el Congreso? Lo primero es que esta es una normalización tributaria que se hace sobre la base, entre otras, además de entender que hay que tributar sobre esos capitales que están en el exterior, y que el gobierno ya tiene relación con más de 120 destinos fiscales, por lo tanto estamos encima de esos evasores. Creo que es una oportunidad casi que única y última, en donde se establece una tarifa superior a otros procesos de normalización del 17%, con anticipo desde este año, con lo cual se van a recaudar casi 0.6 billones de pesos.
y la invitación es a que tributemos en el país y contribuyamos a las necesidades sociales y de reactivación económica. Ministro, le agradecemos mucho estos minutos que ha dispensado para la hora de la verdad. Muchas gracias, Sergio, y un saludo muy especial a todos los oyentes de la hora de la verdad. Estaba con nosotros el doctor José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda, hablando de la ley de inversión social que justo en estos momentos está por conciliarse en el Congreso de la República. Avanzamos. Escuchan la hora de la verdad.